Días, mi nombre es Giovanni Chalaca, estoy en noveno semestre de licenciatura en literatura y lengua castellana. En el día de hoy voy a hacer la práctica profesional con los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Antonio José de Sucre, sede Atanasio Girardot, en el corregimiento de Carbonero del municipio de Viges. Listo. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días. Buenos días. En la mañana de hoy vamos a tocar un tema que es acerca de lo que es la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? ¿De dónde viene la tradición oral? El objetivo principal de este tema es el reconocimiento de la tradición oral como primeras manifestaciones de la literatura. Vamos a darnos cuenta cómo a través del tiempo la literatura ha ido aportándonos épocas, nos han ido aportando información que ha pasado de manos de generación en generación. Por eso es que hablamos de tradición. ¿Qué es la tradición? Es cuando pasa de una generación a otra. Y lo hacemos de forma oral. Recordemos muchas veces cuando los abuelos, los papás le contaban una historia, les contaban un mito, una leyenda, y más acá en el campo que sí suele suceder mucho eso se lo han contado otras personas. Y esas otras personas puede ser el abuelo de su papá o el tatarabuelo de su papá. Y de esa forma ha ido dando paso a paso hasta lo que llega a sus oídos hoy en día. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en el tema. Y para entrar en el tema, vamos a ver esta pequeña información. Tenemos que, primero que todo, saber qué es una tradición oral. Entonces dice que la tradición oral es la forma de transmitir costumbres. Esas costumbres que guardaban aquellas personas que están en el pasado. Si lo mandamos a la literatura, podemos encontrar desde la tradición oral, desde los indígenas, cómo ellos desde sus propias creencias empezaron a transmitir esa información. Cómo ellos, a través, por ejemplo, del mito, recordemos que los mitos son los que nos hablan sobre la creación del universo, la creación del mundo. Y los primeros que hicieron esos mitos fueron los indígenas, porque ellos creían en diferentes dioses y los representaban en diferentes objetos o formas, y de esa forma fueron contando sus vivencias de qué era la evolución de este mundo. Entonces, eso era contado, por eso es oral. Lo encontramos también en la literatura. Encontramos que son hechos fantásticos y que pasan de generación en generación, como ya lo había mencionado anteriormente. Eso va pasando de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, cuando sean papás, ustedes les van a contar eso que su papá o su abuelo le enseñó, eso mismo ustedes le van a contar a sus hijos. Y cuando sean abuelos, cuando ustedes sean abuelos y abuelas, pues igualmente, ustedes le van a contar a sus nietos o a sus nietas esto que usted aprendió. ¿Listo? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es el objetivo principal de la tradición oral? Pues el objetivo principal es conservar la cultura y las costumbres de un pueblo, de una región. No siempre esas creencias son universales. A pesar de que nosotros tenemos tradición oral universal, la encontramos regional y local, pero ellas varían de regiones. Por ejemplo, aquí en Viges, si hablamos de una leyenda, hay una que es netamente vigeña. ¿Cuál creen que es? Que es vigeña. ¿No es el panadero? ¿No es la del panadero? ¿Cuál? ¿La del panadero? Pandebonero. Eso. El pandebonero.
Esa es netamente vigeña. Pero si yo les digo a ustedes, nómbrenme una que sea regional o nacional, una leyenda nacional o regional, ¿cuál puede ser? La Llorona. ¿Cuál? La Llorona. La Llorona. Esa Llorona usted donde sea en cualquier parte de Colombia la encuentra. Esa es nacional. ¿Cuál otra? El duende. Muy bien. La patasola. El silbón. ¿Cuál? El silbón. El silbón. ¿Cuál es el silbón? Ese es de Venezuela. Ah, Venezuela. Ah, Ese es de Venezuela, pero también acá. Pero es venezolano. Padrastro. Y lo. pero Ese es de Venezuela. ¿Sí ve que ese es universal? Porque ese ya es de otro lugar. Las brujas. Sí, pues, pero ¿qué pasa con la bruja? El hombre caimán. En cualquier lado. El hombre caimán es de dónde? De aquí de Colombia. Sí, De Upar. de Pero Colombia. Correcto, pero es costero, es de Valledupar. O sea que ese sería regional. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos quiere decir aquí. Ese es el objetivo. Conservar la cultura y las costumbres de un pueblo, de una región. Tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Que tiene una complejidad gramatical, o sea que tiene que tener una buena alineación de gramática. Yo no puedo ir escribiendo o diciéndola por decirla. Tiene una espontaneidad e inmediatez. Tiene inestabilidad, dependencia del oyente, dinamismo y formularidad. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? La imagen, si observan la imagen, ¿qué nos puede decir de ella? ¿Qué observan ustedes acá en la imagen? El abuelo le está contando una historia a los nietos. ¿Qué pasa ahí en esa ¿Qué pasa ahí? Está narrando. Pero ¿cómo tiene que ser la narración? Primero, Prestar atención. ¿será que el abuelo le dice, vea, mañana a las 8 de la noche les voy a contar una historia? No, es espontáneo. Entonces están los niños ahí reunidos y les dice él como en forma de entretenimiento, venga, yo les voy a hablar algo, venga, yo les cuento algo. Y él se sienta adelante en un lugar que les llame la atención y los niños a su alrededor. Entonces los niños van a empezar a escuchar. Por eso dice que fluidez. ¿Por qué fluidez? Porque al contar esa historia tiene que ser tan clara que quienes estén a su alrededor lo estén escuchando y lo estén interpretando. Muy bien. ¿Sí? Por eso es que tiene que tener las características. Yo no puedo ir contando por contar de qué van a entender los niños. Y los niños a su vez, de la forma en que él lo va contando, y el dinamismo. ¿Qué es el dinamismo? Pues que sea dinámico. Contar con altos matices, que cuando haya suspenso, sea suspenso. Cuando tenga que bajar la voz, le baja la voz. Y cuando tenga, entonces los niños se van a emocionar. Entonces, de eso hace parte la oralidad. ¿Listo? ¿Qué también podemos decir? Que dentro de toda esa tradición oral encontramos lo que ya veníamos mencionando anteriormente. Encontramos mitos. ¿Y qué es el mito? Un mito refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales y hablan de los dioses, de los monstruos o extraordinarios héroes. Esto, recordemos nuevamente, ya lo había dicho, pero ¿qué es los mitos? Viene desde la misma época indígena, porque es de la creación, siempre va sobre la creación, tiene que ver con los dioses, tiene que ver con monstruos, tiene que ver con situaciones extraordinarias, ¿ya? En Colombia tenemos unos mitos muy característicos, como son el Bachué, la diosa Uitacá, Dadeiva y Guatavita. Estos son netamente colombianos y todos tienen que ver desde lo indígena. ¿Qué más encontramos como tradición oral? Pues encontramos las leyendas. ¿Y qué son las leyendas? A ver, ¿quién se acuerda?
No, no necesitamos buscar. Son narraciones. Ahí lo está diciendo. Son narraciones, narramos. Pero a diferencia de los mitos, son narraciones que tienen principio en recuerdos históricos. O enseñanza. Que ha habido que haya sucedido. Supuestamente son que hayan sucedido. Porque dice recuerdos históricos o hazañas. Pero a las que agregan fantasía, habladurías populares. No solo refieren a los sucesos reales ocurridos, sino a otros de dudosa variedad o misterios. Por eso es que hablamos, por ejemplo, de la leyenda vijeña, del pandeonero. ¿Y qué es esa leyenda? Dicen que hacía muchos años un niño, recuerden, bueno, yo no sé de ustedes, todavía no habían nacido, había la costumbre de que a partir de las 5 de la mañana vendían pan de bono gritado. Salían por las calles a vender pan de bono. Y era, pan de bono caliente, pan de bono caliente. En toda esa época, hubo una vez un niño de los que vendían el pan de bono caliente, que esa ocasión no se quiso ir a vender el pan de bono, sino que con otros amigos lo invitaron que se vinieran para los pailones. Y él se vino en bicicleta con el otro amigo para los pailones. Cuenta la historia que dentro de los pailones el niño se ahogó. Y eso sucedió que a partir de esa época, a medianoche, se escuchaba en las calles de Viges el sonido de alguien diciendo pan de bono caliente, pan de bono caliente. Y cuando la gente salía a ver, no había nadie. Y apenas cerraban la puerta, otra vez se escuchaba el pan de bono caliente. Esa es una leyenda netamente del pueblo. Pero miremos otras que sean a nivel general. Encontramos que está la Llorona, el Sombrerón, la Muelona, la Patasola, el Moán, el Silbón, Juan Machete. Estas son más conocidas. Ahora que me acuerdo, el Silbón no es colombiana, pero es de la costa. Por eso es que la conocen más vos, porque esa es de allá de la costa. La Llorona no es de México, profe. La Llorona no, la Llorona sí es universal. Pero no reconoce en México, ¿no? Es como el duende es universal. Bueno, dentro de la tradición hay una historia corta de la que se puede deducir una moraleja. Cuando le damos, es algo parecido a la fábula. Aquí nos van a dejar una enseñanza. Las parábolas se valen de personajes humanos o humanizados. ¿Qué quiere decir humanizados? A ver, ¿qué quiere decir humanizado? Que tienen características como una persona. Pero ¿a quién se le da esas características? Al personaje. ¿Y qué personaje puede ser? ¿Qué? Animales. Muy bien. Son a esos animalitos que le damos características de humanos. Por eso ellos pueden hablar, pueden caminar en dos patas, pueden vestirse, se le dan esas características. Se trata de narraciones que arrojan pistas sobre un ideal cultural o religioso. Más, las parábolas por lo general siempre se van más a lo religioso que a lo cultural. Lo cultural es muy poco, pero sí más hacia la parte religiosa. Y encontramos La fábula. la famosa fábula, que tiene algo similar a la parábola. ¿Por qué? ¿Qué tenía la otra que tiene esta? Animales. No deja una Y enseñanza. deja una moraleja. Es una composición literaria a manera de cuento corto que intenta dejar una enseñanza llamada moraleja. ¿Sí ve? Pero esta, mire que a esta sí no le dicen que es cultural o religiosa, mientras que en la primera sí es cultural o religioso. Por ahora, esta presentación. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer algo que se llama pausa activa. Y para la pausa activa voy a pedir que cada uno de ustedes se coloque de pie. Parate. Sean tímidos. ¿Qué pasa?
contar del 1 al 3. 1, 3. Del 1 al 3. 2. 2. 1. Ángelo. 3. 1. 1. Listo. Ojo con esto que vamos a hacer. Cuando yo diga 1, todos los unos van a ser una sola vez con el pie derecho, así. Yo que no me metí. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? El 1 va a ser así una vez. Cuando sea el 2 va a ser 2 palmadas. ¿Sí? Y cuando yo diga 3, el 3 va a dar 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. El 1, el 2, el 3. Muy bien, el 1, Espera. el 2, el 3, el 3, el 2, el 1, el 4, ¡Fuera! el 1, el 3, el 2, el 1, el 1, el 2, el 3. Ay, Julia, sí que está más desconcentrada. Ahora la vamos a cambiar. Entonces ahora la hacemos. El 1 da una palmada. El 2 da 1 y 2. 1 y 2. ¿Listo? Y el 3 vamos a hacer 3 palmadas. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, el 1, el 2, el 3, el 1, el 3, el 1, el 2. Se durmieron. Se durmió. El 2. No, se está más descontrolado. El 2. El 1. El 3. El 3. El 1. El 1. El 3. El 2. Muy bien. Siéntense. Anterior, ya habiendo hecho la pausa activa, ahora vamos a hacer una actividad. Y esta actividad es con relación a lo que venimos trabajando sobre la tradición oral. ¿Qué vamos a contestar? Acá hay una pregunta. ¿Por qué la tradición oral es importante para el pueblo? Entonces, cada uno de ustedes colocamos ahí en el cuaderno actividad. Ajá, copiamos la pregunta. Y copiamos la pregunta y de una vez vamos a dar respuesta. ¿Por qué la tradición oral es importante para un pueblo? Ahora, para usted, ¿qué es el... Vamos a copiar primero las preguntas, ahora le damos tiempo para las respuestas. ¿Qué es el mito? La tercera pregunta. ¿Qué explican o ilustran los mitos? ¿Quiénes son los protagonistas de los mitos? ¿Quiénes son los protagonistas de los mitos? Y lo dejamos hasta ahí. Vamos a contestar primero esas preguntas. Vamos a continuar y por continuar vamos a escuchar a cada uno de ustedes por pregunta. Y no solamente vamos a escuchar, sino que ahora entre todos vamos a decir si es correcto o incorrecto lo que dijo el compañero. ¿Listo? A pesar de que es una apreciación personal, pero tenemos que fijarnos que no nos salgamos del contexto cuando nos hacen una clase de estas preguntas. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera. ¿Por qué la tradición oral es importante para un pueblo? Vuelvo a otra vez, Andrés.
que con ella se cuentan historias entretenidas, aunque no sean reales, y mantienen vivas las leyendas, mitos, etc. Porque una religión es importante para la gente que llega y conozca pasado. Es importante porque es una leyenda que representa al pueblo. Mantienen las tradiciones y creencias de un pueblo. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que está acertado o no? Me parece más la de Pipigüe. Pero Suena más la de ella que la mía. los 4 dieron 4 respuestas personales y las 4 están buenas. Están bien. Muy bien. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. A ver, Estefan, ¿qué es mito? Bueno, vamos a escucharlo nuevamente y entre todos decimos si sí fue correcto o no. Estefanía otra vez. El mito es una narración que explica el origen del universo y del hombre. Bien. La referencia tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Bien. El mito es algo ficticio. No te escuchamos. El mito es algo ficticio. ¿Y Jason? ¿Ustedes qué consideran? ¿Que está bien la información o no? No, está mala. ¿Por qué? Porque los mitos, o sea, no son ficticios. Algunos sí y algunos otros no. Pero en realidad explican el origen de algo o que podría ser. Tienen una probabilidad de que sea verdad. Entonces la de Jason no se acerca a la respuesta, porque Jason solamente dijo que es ficticio, ¿no es cierto? Entonces ahí Jason debe mejorar la respuesta. ¿Listo? Vamos con la tercera. ¿Qué explican o ilustran los mitos? Yo. Sí. Cuentan historias fantásticas sobre el origen de algo relacionado con la realidad. Elementos constitutivos. Explican el origen de las cosas relacionadas con la realidad. Bueno, van a repetir otra vez, pero más durito, que no escucharon. Cuentan historias fantásticas sobre el origen de algo relacionado con la realidad. Explican las cosas que pasaron en el pueblo. Elementos constitutivos. Explican el origen de las cosas relacionadas con la realidad. ¿Elementos constitutivos? No, tienen que mejorar la respuesta. ¿Qué nos explican o ilustran los mitos? Ya ella ya había dado la respuesta anterior. Ustedes dieron la respuesta anterior cuando dijimos que qué eran los mitos. ¿Qué nos explican ellos? Pues nos explican sobre el origen del universo. Nos explican también nos hablan ¿qué? Sobre héroes, sobre dioses. ¿Constitutivo? Bueno. Exacto, pero le faltó complementar. Ahora le dijeron, es con sus propias palabras, no con el cuadro. ¿Quiénes son los protagonistas de los mitos? Alexa. Dioses y seres sobrenaturales hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlos. Los protagonistas son dioses o héroes. Muy bien. Ya lo hemos dicho, son dioses o héroes. Muy bien. O monstruos. Muy bien. Ahora sí, con esta actividad vamos a dar cierre. Pero antes de dar cierre, vamos a hablar un poquitico, pero yo ya no quiero hablar. Yo quiero escucharlos a ustedes. Entonces, a ver, vamos a mirar qué se les quedó de la actividad, del tema de hoy sobre tradición oral. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? O sea, lo que se acaba de explicar ahorita con lo... Sí, lo que explicamos ahora de tradición oral. No todos a la vez. Pues que en la tradición oral transmite costumbres y creencias. Y también está el mito, la leyenda, la parábola. La fábula. Y que la parábola y la parábola y la fábula dejan moraleja. Y pues que transmite las costumbres. Pero en la moraleja hay una que hablan de Dios y otras no. O sea, una religiosa. Y cultural. Ahora todos con
de generación en generación. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es la tradición oral? A ver, Jason, que está que se habla. ¿Qué entendiste? De las costumbres de los pueblos y que el abuelo narra y hablar y saber expresar como hablar patito y hablar duro. Muy bien, esas eran las características. Pero hay algo que dijimos que era tradición oral, que era oral de palabra. Y dentro de esas había una cantores, los cantores. ¿Pero cómo se llama eso? Coplas. Las coplas. ¿Y qué más? Rimas. No. Ahí dijimos dos. Las coplas Las trovas. y las trovas. Que tienen unas características donde ellas te están mostrando unos versos que tienen rima y se cuenta la misma historia, la misma tradición, pero de forma cantada. Muy bien. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la participación y nos veremos en la próxima clase.